Ya, Sebastián. ok, ya. Pero te Ahora doy- sí. Ya puedes comenzar. Ya, ahora sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Eh, el día de hoy voy a exponer sobre el tema de los órdenes sucesorios. Eh, bueno, este es un tema que está asociado a lo que es la sucesión intestada y, ¿cierto? Son reglas que digamos que orientan o disciplinan, ¿cierto? Regulan y disciplinan la sucesión intestada. Bueno, cuando una persona no distribuye, digamos, sus bienes en vida, ¿cierto? Y en un testamento y posteriormente fallece, es la ley la que, digamos, viene a regular eh, esta, esta situación, ¿cierto? Y la que viene a interpretar una voluntad presunta y distribuye los bienes a través de los llamados órdenes sucesorios. Bueno, dichos órdenes sucesorios se encuentran consagrados en el artículo 988 del Código Civil. Y bueno, lo que es importante saber es que estos órdenes sucesorios tienen un orden de prelación, lo cual significa de que aplicándose un orden, los demás órdenes no se van a aplicar, ¿cierto? Se excluyen inmediatamente. Eh, Bueno, como ya les decía, estas son reglas que van a orientarnos, ¿cierto?, sobre cómo se distribuye la herencia, ¿cierto?, cuando la sucesión es intestada, pero primero es importante poder hacerse la siguiente pregunta, ¿cierto?, Eh, que es cuándo nosotros nos vamos a encontrar frente a una situación intestada, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de entrar a ver los órdenes sucesorios propiamente tal, ¿cierto? Y acá nos encontramos con tres situaciones que nos dicen, nos van a decir cuándo estamos frente a una sucesión intestada. La primera es cuando, ¿cierto?, el causante no otorgó testamento, que es, digamos, lo más obvio, ¿cierto? La segunda situación es cuando, el causante, habiendo otorgado testamento, eh, hizo meras declaraciones y y no hizo ¿cómo se llama? Y no hizo actos de disposición patrimonial. Ese también es una situación en donde vamos a estar frente a una eh, sucesión intestada. Y el tercer caso es cuando el testador, habiendo otorgado testamento, el testamento no hubiera surtido efecto. Esas son las tres situaciones. Bueno, ya me refería respecto a que estos órdenes, ¿cierto? Se encuentran en un orden de prelación, ¿cierto? Que aplicándose uno, los demás no se aplican, ¿cierto? Y mi exposición respecto a los órdenes se va a basar en una especie de cuadro comparativo eh, donde vamos a responder dos preguntas importantes que hay que hacerse a la hora de estudiar esta materia. ¿Cuáles son estas dos preguntas? ¿Quiénes concurren, cierto, en en la sucesión? ¿Quiénes concurren y cómo concurren? Quienes concurren son ciertos los herederos, las personas, o sea, que si son hijos, si es el cónyuge, ¿cierto? Si es conviviente civil, si son los ascendientes, ¿cierto? Ahí, dependiendo de cada orden, y cómo concurren significa la forma en la cual estos herederos se van a repartir la herencia, ¿cierto? Y lo interesante acá es que la forma es distinta, eh, va a ser distinta la forma en cada orden, ¿cierto? Es distinta y también a su vez en un mismo orden va a ser distinto según las combinaciones que puedan existir. O sea, eh, puede que concurra uno y el otro no, y eso va haciendo que también la situación varíe y ahí se ve, como se dice, el caso a caso. Entonces, eso es como
pizarra y todo, pero yo no tengo pizarra, o sea, tengo una muy chiquitita, no tenía plumón, pero la idea en esas pizarras grandes, hacer como un cuadro así comparativo y todo, pero bueno, voy a tener que hablarlo nomás. Eh, ya, voy a empezar, ¿cierto? Eh, en nuestro sistema tenemos 5 órdenes, ¿cierto? Sucesorios. Primer, segundo, tercer, cuarto y quinto orden. En el primer orden encontramos a los hijos, hijos personalmente o representados, y el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, ¿ya? Esto es muy importante, en primer orden, poder diferenciarlo del segundo. ¿Por qué? Porque en el primer y en el segundo orden están los cónyuges. El tema es que en el primer orden están los hijos. Y sí o sí, en ese orden van a estar los hijos. En el segundo no hay hijos. Entonces, al tiro uno cuando piensa en primer orden, sí o sí los hijos. Porque en el segundo ya no están los hijos, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. O sea, sí o sí van a estar los hijos en el primer orden. Y el, el cónyuge puede que esté, puede que no esté, ¿cierto? Según el caso, pero eh, es importante tener en cuenta que sí o sí el orden de los hijos es el primero y no se van a encontrar en ningún otro orden. Ya, como les dije, acá puede ser personalmente los hijos o puede ser representado, se opera el derecho de representación. Ahora vamos a al siguiente, digamos, punto del cuadro, que sería la forma de cómo concurren, ¿cierto? Que es la manera en que se distribuye la herencia. Aquí hay 3 situaciones a tratar. Primer, primera hipótesis. La primera hipótesis es cuando hay un hijo y un cónyuge o conviviente civil, ¿cierto? Un hijo más un cónyuge o conviviente civil sobreviviente. En este caso, la herencia se va a dividir en mitades, ¿cierto? Una mitad para el hijo y una mitad para el cónyuge, o una mitad para el hijo y una mitad para el conviviente civil, dependiendo ahí cuál de los dos concurra. Ya, el segundo caso es cuando hay varios hijos, o sea, más de uno, y concurre también el cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente. Bueno, en este caso, el conviviente, o sea, el cónyuge o el conviviente civil va a recibir el doble que los hijos. Ya, así es la regla, el doble que los hijos. Aquí para poder quizás que lo entiendan un poco mejor, eh, voy a poner un caso en el que hay 3 hijos, ¿cierto? 3 hijos y un cónyuge, ¿ya? Sí, sí, 3 hijos y el cónyuge. Como va a recibir el doble que el hijo, digamos que se repartirían, eh, digamos, sería 2/5 para el cónyuge y los otros 3/5 para los hijos, pensando que son 3 hijos. Entonces, 1/5 para cada hijo. De esos 3/5 que sobran, ¿cierto? Son para los hijos, le correspondería 1/5 a cada uno, ¿cierto? Así es. Entonces, 2/5 para el cónyuge y los otros 3/5 para esos tres y a cada uno es 1/5. Así es la regla. Siempre les va a tocar más, digamos, al cónyuge cuando hay más hijos. Eh, y la última es cuando hay solo hijos, ¿cierto? Cuando hay solo hijos, ahí es más fácil, porque ahí todos los hijos se van a repartir por partes iguales. No hay, digamos, mayor confusión en ese caso. Y en el caso de haber de un solo hijo, el total queda para ese solo hijo. Ya, después pasamos a lo que es el segundo orden, ¿cierto? Que es es el orden del propiamente tal del cónyuge conviviente civil. Este es como el verdadero orden de los cónyuges, el que no hay duda que es de los cónyuges porque este es su orden. Eh,
y también los ascendientes. Y acá se refiere a los ascendientes de grado más próximo, y cuando se refiere a ascendientes puede ser cualquier tipo de ascendiente, o sea, obviamente el de grado más próximo se va a preferir a otro, pero puede ser cualquiera, puede ser un abuelo, un bisabuelo, de repente si está vivo, o sea, pero cualquier ascendiente. Eh, bueno, acá también hay tres hipótesis que hay que ir diferenciando según la situación que exista, que se dé, que es cónyuge o conviviente civil más ascendientes. En el caso del cónyuge o conviviente civil, le va a tocar 2/3 de la herencia y a los ascendientes les va a tocar un tercio. Si esos ascendientes fueran dos, como por ejemplo un padre y una madre, ellos se van a dividir por partes iguales ese tercio, ¿cierto? 2/3 entonces para el cónyuge y el tercio para el ascendiente que esté vivo, que puede ser por ejemplo un papá, una mamá, dependiendo del caso, pero si son dos como el papá y la mamá que están vivos, ese tercio se lo van a repartir por partes iguales. Bueno, después la segunda hipótesis es cuando está el cónyuge o conviviente civil, eh, ahí es todo. Si él está solito, ya sea cónyuge o conviviente, si está solito, toda la herencia para él. Y cuando solamente hay ascendientes, en este caso cuando solo hay ascendientes, se dividen por partes iguales los ascendientes que estén. Eso es como súper fácil, como los hijos también que se van a repartir por partes iguales. Y, y bueno, yo aquí les aprovecho de hacer un comentario. Eh, yo rendí mi examen de grado en una oportunidad ya el año pasado y a mí me hicieron la pregunta de en qué orden sucesorio se encontraban los cónyuges. Yo en ese minuto contesté el primer orden porque era lo que me acordaba de que estaban los cónyuges, ¿cierto? Pero la respuesta en el fondo era en el primer y en el segundo orden porque están los dos ahí. Pero es importante saberse esta materia bien, porque, porque los profesores te hacen relacionar estas materias. Por ejemplo, mi cédula era sobre el contrato de matrimonio y me llevaron a esto que yo no pensé que me lo iban a preguntar. Me hicieron relacionar como con muchos temas, con prescripción también, entonces es importante esto no estudiárselo, o sea, estudiárselo por supuesto, pero no pensar como que a uno le van a preguntar así como, dígame todos los órdenes sucesorios, dígame como una pregunta directa, a eso voy, a que podamos ver como de una manera que lo podamos relacionar con otras instituciones, como puede ser el matrimonio, otras cosas, que todo está relacionado porque yo, por ejemplo, cuando yo rendí mi examen de grado, estaba súper débil esta materia, entonces no lo tenía memorizado así de manera perfecta y por lo cual, como me acordaba de algo y me sonaba que el primer orden, dije primer orden, pero el profesor me encontró eh, respuesta incompleta. Entonces, esto realmente es importante porque hay que saberlo. Los cónyuges están en el primer y en el segundo orden. Pero si somos más específicos aún, como que el verdadero orden de los cónyuges es el segundo. Es como, en los dos están, por supuesto, los dos concurren, pero como que el primer orden es más de los hijos. No sé si me entienden. De hecho, si uno lo estudia en el código, el nombre dice del cónyuge y conviviente, están en primer lugar el cónyuge. En primer lugar concurre acá en el segundo orden. Entonces, en el primero también el cónyuge va a concurrir en el primer orden, pero concurre como posterior. Siempre quien va a tener preferencias como el hijo. Y acá en el segundo es como que tiene preferencia el cónyuge y después vienen los ascendientes. Entonces es bueno tener como esos detalles, entenderlos bien, porque lo preguntan relativo de repente a otras materias. Ya, ahora me voy a referir al tercer orden, que es el orden de los hermanos. Los hermanos, eh,
Bueno, los hermanos son colaterales en el segundo grado, ¿cierto? Son parientes colaterales en el segundo grado. Y aquí ellos también pueden concurrir personalmente o representados. Acá hay que hacer una diferencia en cuanto, ya, ahora fuimos a la otra parte, ¿cierto? El cuadro comparativo, usted, ya les expliqué que es cómo concurren los hermanos. Acá se tiene que hacer una distinción según si los hermanos son de doble conjunción o de simple conjunción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir de doble conjunción? Significa que son hermanos de padre y madre, tienen el mismo papá y la misma mamá. Y de simple conjunción, que son hermanos o por parte de mamá o por parte de papá. Los hermanos de doble conjunción se llevan el doble de la herencia, ¿ya? En cambio, digamos que se van a llevar, los hermanos de simple conjunción van a llevar menos, van a llevar la mitad, la mitad. Siempre los de simple conjunción llevan menos que los de doble conjunción. El cuarto orden es muy similar a los hermanos, es muy parecido al tercer orden, porque también estamos ante los colaterales. Entonces el cuarto orden es de los colaterales de grado más próximo, ¿cierto? Colaterales del grado más próximo, esto quiere decir que son colaterales del tercer grado hasta el sexto grado, ¿cierto? En el tercer grado están los hermanos, que son los colaterales del segundo grado, y en el cuarto orden entonces están los colaterales del tercer al sexto grado, ¿cierto? Eh, ya, en el caso de cómo concurren estos colaterales, ¿cierto? Eh, de grado más próximo, va a ser igual, misma regla que en el caso de los hermanos. También se hace la diferencia de si son colaterales de doble conjunción o colaterales de, de simple conjunción. Y también es lo mismo que van a recibir el doble los que son de, de doble conjunción, y los de simple conjunción, digamos, reciben menos. Y en el quinto orden vamos a encontrar al fisco. Bueno, acá el fisco se va a llevar la totalidad de la herencia y hay una regla acá que dice que eh, cuando, cuando concurre el fisco, eh, debe, debe aceptar la herencia con el beneficio de inventario. En todos los otros órdenes, del primer al cuarto órdenes, los herederos pueden ellos aceptar la herencia con beneficios de inventario, o sea, pero para ellos es opcional. Si quieren, ellos aceptan con beneficio de inventario o no. Pero acá, cuando acepta la herencia el fisco, la ley dice que sí o sí el fisco debe aceptar con beneficio de inventario la herencia. Y bueno, esa sería mi exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan podido entender, digamos, lo más importante que hay que saber sobre los órdenes sucesorios, las reglas más importantes. Ya. Muchas gracias, María, por tu presentación y me gustó bastante. Dijiste el tema de los órdenes que preguntan en la universidad y quizá mi opinión personal, eh, yo creo que tenéis que haber sido más concisa en todos los temas. O como Ya, que, no sé, o, por ejemplo, yo estaba viendo un video de un profe y no sé, empezaba diciendo cuándo concurre la sucesión intestada, decía los motivos y después iba así, grado uno, grado 2, o sea, quinto, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden y se callaba. ¿Está ahí? Y bueno, eso. Primero quiero dejar la palabra a otras personas para que pregunten y opinen también de la exposición y después voy a preguntar yo ya. ya. Si alguien quiere preguntar algo. Yo tengo preguntas de grado, pero no sé si quieres empezar tú o No, empieza tú, empiezo yo. tú. Ya.
Ya, María Paz. Em, Solo si lo recuerdas, Ya. ¿qué relevancia o qué rol tienen aquí las uniones de hecho y el reconocimiento de un hijo? ¿Es importante esos temas en el orden sucesorio que nombraste? A ver, respecto a los hijos, de lo que yo estudié, alcancé a estudiar, o al menos Ujú. yo tengo en este momento, es que respecto de los hijos no se hace diferencia alguna de los hijos, o sea, si son de filiación matrimonial, no matrimonial, si son adoptivos, aquí todos Bien, los tipos de hijos concurren y no hay diferencia alguna. bien. ¿Y en las uniones de hecho tienen algún rol aquí en el orden sucesorio? Eh, ¿Qué te dice tu lógica? Porque si no lo sabes, pensemos. Porque a ver, nombraste el a ver, cónyuge. yo creo yo creo que no, porque por algo dice cónyuge y conviviente civil, son ellos, o sea, no hay cabida para algo que no sea lo que está establecido en la ley. Si la ley dice conviviente civil y dice cónyuge, son ellos. No podemos incorporar lo que no está incorporado. Yo lo veo Correcto, así. correcto. Sí, está bien. Sí, los que viven, los que solo conviven, no son herederos, no están en el orden sucesorio. Bien. Claro, porque no han establecido un acuerdo de unión civil, o Ujú. sea, la ley es clara, creo que no Sí, podemos, sí, sí, no está bien. podemos inventar ahí, incluir algo que la ley no incluye, eso es. Sí, correcto. Súper. Ya. ¿Y este orden sucesorio tiene alguna importancia en la sucesión testada? Por ejemplo, te pongo el caso. Va una señora a tu oficina, ¿cierto? Porque tú ya eres abogada, y te dice, señorita María Paz, sabe que le quiero dejar todos mis bienes a mi sobrina, pero también tengo tres hijos. ¿Puede hacerlo? Mm, No, o sea, a ver, por supuesto que estos órdenes sucesorios sí tienen totalmente cabida en lo que es la sucesión testada, porque digamos que el orden sucesorio va de la mano de la mitad legitimaria, de los Ya. legitimarios. Entonces, la sucesión testada Ujú. está regulada Correcto, y nosotros no podemos testar a lo que a nosotros se nos ocurra. Hay unas reglas que la ley nos da, entonces está sí o sí el tema de la mitad legitimaria. Dentro de la mitad legitimaria, los legitimarios, están los legitimarios, y los legitimarios son se- ¿cómo se llama? Va de la mano de los órdenes sucesorios. No sé correcto. cómo puedo Entonces, explicarlo. sí, sí, Sí. sí, se entiende. A pesar de Sí. ser sobrina, como hay herederos anteriores a ese orden No, sucesorio, no puede, claro, no puede pasar a llevar ese orden que está establecido, esa mitad legitimaria. Distinto es el tema de las cuartas de mejora, porque también está la ujú, cuarta de mejora y la de ya, libre adquisición. Ahí ella ujú, puede disponer, ahí la cuarta de mejora y a ella puede ahí beneficiar a una sobrina, ¿cierto? ujú, Podría y beneficiar ahí una sobrina o en la de libre disposición también, en la de libre pero disposición también. pero en cuanto a la mitad legitimaria, no, no. Ya. Hay Y personas que están primero, digamos. Hay un correcto, orden. sí. Entonces se debe respetar tanto en la sucesión intestada como en la testada. Como el atestado, exactamente. Ya, Sí. correcto. Y bajo tu criterio, esto es solo argumentativo, se dice que el testamento es una manifestación, ¿cierto?, del principio de la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Según tu criterio, ¿es tan autónomo hacer testamento? ¿O por qué sí o por qué no? Yo creo que Hay- no. Yo creo que no porque hay una regulación legal establecida que nos da directrices, Ujú, ¿cierto? Para, para, para poder testar. Entonces, a mi criterio, no es como un contrato, ¿cierto? Un contrato donde uno tiene completa libertad. Bueno, la ley también te dice cómo tienen que ser los contratos, pero yo diría que la autonomía de la voluntad se encuentra limitada.
No es Correcto, una autonomía de la voluntad plena, correcto. El Estado no puede hacer lo que quiere en el fondo, lo que quiera. Sí. en nuestro sistema. Y hablaste del beneficio de inventario. Em, a palabras simples como, ¿qué importancia tiene hacerlo? ¿Qué importancia tiene no hacerlo? Bueno, lo que yo entiendo por beneficio de inventario es como una forma de poder aceptar la herencia, que significa de que, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Pone un Que caso, pone un ejemplo, que, si te los herederos, en el Ujú. fondo, no van a entrar con su patrimonio personal a responder sobre las deudas hereditarias, sino que solamente eso se limita, las deudas se van a limitar hasta el monto de la herencia. Con eso se va a poder responder de las deudas que dejó el causante. Hay una Correcto, alimentación donde, claro, hasta ese monto yo como heredera voy a pagar las deudas, ¿cierto?, que el causante dejó, pero es una protección para los herederos para que eso no afecte su patrimonio personal. claro. ¿Y eso pasa cuando se hace el beneficio de inventario o cuando no se hace? Yo entiendo que es cuando se hace, Cuando se hace. Y cuando no sí, se hace, ¿qué consecuencia jurídica hay para el que hay heredero? una desprotección, yo lo veo así como una desprotección para los herederos. Cuando no se hace, están más desprotegidos, porque nos va a estar esa limitación. Claro, porque en el fondo el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero se juntan y puede responder de las deudas de su propio Puede patrimonio. de su propio patrimonio. Claro, no está esa Súper. limitación que le dice como no, hasta las deudas, Hasta acá la, puedo responder, claro. acá puedo responder que hasta acá, digamos, hasta la herencia nomás, hasta el total de la herencia. Sí, No toca mi patrimonio. Entonces, claro, ahí quedan ellos, de los herederos quedan desprotegidos. ujú, correcto. Súper, por mi parte. Súper bien. Ah, gracias, Carlos. Ya, a ver, yo también tengo preguntitas. A ver. Ya, respecto al primer orden, ¿qué sucede si concurren 7 o más hijos y el cónyuge es sobreviviente? ¿Qué porciones recibirían cada uno? Yo tengo más hijos. Ay, que yo entiendo que, a ver, cuando hay más hijos, va a recibir ¿cómo se llama? El cónyuge recibe el doble que los hijos. Por tanto, hay una regla matemática ahí que, según cuando yo lo estudié, dice que se suma como a un número, o sea, como cuando estamos hablando de fracciones, como hablar de un cuarto, de un quinto, de sexto, se le agrega un número más. Por ejemplo, si tú estás hablando de 7 hijos, tenemos 7 más, que serían los hijos, más un 8 que sería el conviviente civil o cónyuge, ¿cierto? Habrían 8 personas, entonces se le suma un número más, entonces se tendría que dividir en 9. Y así lo entiendo, dividir en 9 la herencia y quedaría dos novenos para el cónyuge, sí, 2 novenos para el cónyuge y los otros 7 novenos No, quedarían no, te está para los hijos. Lo que pasa es que hay una regla. Eso de que el cónyuge sobreviviente recibe el doble de cada hijo, hay un límite, que son hasta 6 hijos. Después del Ah, ya. hay una regla especial que se llama que dice, el cónyuge nunca va a recibir una porción diferente a la cuarta parte de la herencia. Entonces, cuando ya llega el límite de los 6 hijos, el cónyuge se queda con su cuarto. Y aunque hayan 20 hijos, tuvieran caballero, el cónyuge sobreviviente siempre va a tener cuarto y los demás se va a dividir siempre en la cantidad de hijos que hay. Ah, esa regla no la sabía. Sí, eso es cuando de 7 y más. Ah, ya. ¿Y esa cuándo la estudiaste, Tamari? Eh, Hoy día en la U tengo una tablita, si la puedo mandar, si quieres. Ah, ya. Ahorita te sale Ah, eso. sabes que en particular esa regla no la conocía. No la conocía. O sea, que tú dices que hay un límite para, para cuando hay más de 6 hijos. Claro, el cónyuge, la legislación protege al cónyuge.
Entonces, el cónyuge siempre va a recibir el 25% de la herencia. No Ah, puede recibir menos de eso. entiendo. Entonces, claro, el cónyuge queda protegido con su 25% Sí, y el resto se lo dividen en toda la cantidad de hijos que puedan existir. O sea, si el claro, caballero dejó 20, todo el resto se divide en 20. Si tuvo 25, se divide en 25. Pero nadie le quita ese 25 al cónyuge. claro. Me parece súper bueno, súper interesante porque o sea, ser cónyuge es algo demasiado importante en la vida de una persona. O sea, cómo después los hijos venir a quitarle todo, creo que es una regla que da mucha seguridad. Sí. Sí, sí, Eh, me parece interesante, pero de verdad que no la tenía como anotada, no la había considerado. ya, se va a cortar esto, así que yo voy a mandar otro link y para que sigamos ya. Igual tengo más preguntas. Ya, Bueno, ya el tiro nos vemos. Ya, voy a seguir. Tengo una pregunta de un caso. A ver, porque también pueden preguntar por caso los profesores, así que también te prepares para eso. Ya. Respecto al tercer orden, del tercer orden, dice ya, si Pedro muere y él tenía dos hermanos, Juan y María, con Juan compartían los mismos progenitores, pero con María solo la misma madre, distinto padre. La herencia de Pedro, ¿cómo se repartiría? a ver, no sé si me lo puedes repetir, como Ya, muy rápido. ya, Pedro muere, ¿Ya? tenía dos hermanos, Juan y María. Con Juan compartía los mismos progenitores y con María solo la misma madre, pero distinto al papá. ¿Cómo se reparte la herencia de Pedro? Si, por ejemplo, él hereda 900.000 pesos. ¿Reciben los hermanos la misma cantidad de dinero? ¿Qué porción recibe cada uno? Bueno, yo ahí hay que diferenciar si los hermanos son de simple conjunción o de doble conjunción. O sea, aquí, según entiendo, hay un hermano o sea, no tiene los mismos papás, según tú me dijiste, porque uno era hermano uno tenía un papá, ¿cómo era? O una mamá, pero eran de Con un hermano de él tenían los mismos, el papá y la mamá, pero con la hermana tenían solamente la misma mamá. Los papás son distintos. Entonces, cuando los Ah, bueno. hermanos Entonces, son... ya, perfecto. Ese hermano que solamente era por el lado de la mamá, por ejemplo, ese va a recibir menos en comparación a los otros hermanos, que sí son que sí son de doble conjunción. Eso quiere decir que son hermanos del mismo padre y la misma madre. Eso reciben el doble. Pero ahí en esos hermanos, no entendí si esos hermanos en este caso son dos o es uno, el son de dos. papá y de mamá. El, Son dos. Bueno, de papá, estos el dos de papá y de mamá mira, son tiene dos. dos hermanos. Uno es de papá y mamá y el otro hermano es de solamente la madre. Pues usted decía, Ya, entonces este hermano, ¿cuánta este herencia, único cuánto le hermano, pagan? ¿Ah? ya, ahora entiendo que ese hermano que es de papá y mamá va a recibir el doble del otro hermano. Sí, sí. Sí, es que a veces también decían que te lo pueden preguntar con un número. Por eso te decía, si tenemos el ejemplo de 900.000 pesos que deja que- Bueno, hay que dividir los 900 dividido en tres. Entonces serían dos tercios para el hermano de doble conjunción, que tiene papá y mamá, y el otro tercio, digamos, quedaría para el hermano que es de simple conjunción. Así es, dos tercios y un tercio. sí, sí, esa es la respuesta. Sí. Sí. No sé, si alguien más tiene preguntas, Consulta de María, ese caso, ¿dónde lo sacaste? ¿De alguna guía de la universidad? ¿Cómo? lo inventé. ¿Lo Lo inventé. inventaste? Ya. Pero está bien crear casos. Sí, voy a estar toda la tarde con la cabeza Sí, explotando, pero entretenido, me gusta ver eso. es entretenido y poder pensar.
como poner situaciones así, los profesores lo hacen. Sí, Sí, uno cree que los grados, mi examen de grado, por ejemplo, en mi universidad no es de casos, pero te salen con preguntas así igual, o sea, como, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasaría en este caso? Y te hacen preguntas, entonces uno igual tiene que estar preparada para, como la mente despierta para poder encontrar unas soluciones a esos casos que los profesores inventan, porque ellos también los crean. claro. Y pues a veces te lo dicen todo desordenado y igual tiene uno que estar atenta. Sí, pero creo que igual es bueno uno pedirle al profesor que lo repita. Es Sí, como derecho del alumno, porque si un profesor de repente te hace la pregunta muy rápida, uno no alcanza a desglosar cada idea que se dice de ese caso que se está preguntando, entonces, si lo vuelven a repetir, te da más tiempo para poder a pensar. desglosar y poder responder. Sí. Sí. Bueno, no sé si quieren lo demás opinar, pero me gustó el taller hoy día. Ay, qué bueno, Damaris. Sí. Y Ah, estuvo bien interactivo. sí, gracias por participar. Se agradece. Bueno, Damaris. Bueno, después igual tengo intención de volver a hacer más exposiciones también de lo que es sucesorio. Puede ser de la sucesión, ya que hablé de esto de la intestada, pues de la sucesión testada. No sé a qué tema le gustaría, pero quiero, dentro de esta misma, de lo que es sucesorio, me gustaría exponer otro tema. Bueno, No sé qué te gustaría. no está bien. O sea, me falta también temas de procesar. Ahí tenemos poquitos. Ah, ya, con ejecutivo me podría anotar. Bueno, ahí tú me dices específicamente qué materia quieres para anotar, Ya, ¿no? ya, ya, María. Muchas gracias y Carla, gracias por apañar. Ya, De nada. Yo aprovecho de dejar la invitación a los demás que están conectados, que se atrevan. Si tienen alguna cédula en específico de ensayar, aprovechen esta distancia porque eh, igual no es lo mismo, no sé, hablarle a los papás que quizás no son abogados, o a la mascota, o a la pared, a gente que está conociendo, está estudiando lo mismo que ustedes, pues. Entonces, saben el lenguaje en el que hablan. El lenguaje jurídico. Y lo Claro. otro que yo igual quiero comentar es que igual este es como un espacio de confianza, o sea, somos Mm. compañeros que estamos todas en la misma, todos estudiando, con distintas responsabilidades, algunos trabajan con hijos, con todo, entonces, con varias dificultades de repente en el camino, y hay que atreverse y echando a perder se aprende, o sea, si uno se equivoca, no tener miedo a equivocarse, Sí, es y importante. claro. Y sí, o sea, al menos en mi escuela se están haciendo preguntas así como dice María Paz, relacionando, vinculando, y creo que es la tendencia mayoritaria. Entonces, son buenas estas instancias porque entiendo que no todos tienen interrogadores o pueden acceder a interrogadores que pregunten de esta forma. Entonces, es mejor que vivan preguntas así, en vez de estar acostumbrado a responder de forma ordenadita como concepto, clasificación, requisito, bla, 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 y llegar al día del examen y les toque una pregunta vinculando o aplicando y no sepan cómo responder. Entonces los invito a cualquier tema que quieran exponer, de civil, procesal, algo específico. La invitación está abierta y estamos todos dispuestos ahí a escucharlos y a hacerles preguntitas. Eso. bueno, ya, entonces eh, terminamos con la reunión